Gloria al Señor. Y vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Hemos estado hablando estos miércoles, hablamos acerca de conexión, ¿cierto? Hemos hablado acerca de tener cuidado con esa pandemia infernal, que es la amargura o que es el rencor, ¿cierto? Hemos estado hablando de ese asunto. Dijimos que esa pandemia infernal, ¿cierto? Que la amargura es un ciclo que comienza a contagiar nuestras vidas y que termina contagiando a otros. Así que espero que usted le haya prestado atención al asunto, al igual que cada uno de nosotros esté trabajando ahí en su corazón de revisar qué cosas amargas están. Y realmente no hay razón para darle de beber cianuro a nadie. ¿Sí? Entonces, de las excusas tontas de que es que me hicieron, es que ustedes no entienden. No hay ninguna razón para que usted esté envenenando a otros. ¿Listo? Yo los quiero a todos aquí muy atentos. Usted ya tiene su cuadernito, su Biblia. Se vino listo para recibir la palabra de Dios. Y hablamos de conexión también, de la importancia con quién te conectas, cómo cuidas tu conexión, qué ocurre cuando tú estás conectado, estás recibiendo. Ahora la pregunta, antes de entrar en materia en el mensaje de hoy, es: ¿estás seguro que tú te estás conectando que la gente se está conectando contigo, o tú eres quien te estás conectando con las personas? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Si la gente se conecta contigo, recibe de lo que tú tienes. Si tú te conectas con la gente, tú recibes de lo que ellos tienen. Así es. ¿Sí? Entonces es necesario revisar, porque necesitamos cuidar nuestras conexiones y ojalá la gente se esté conectando con nosotros para poder recibir de la vida que hemos recibido. ¿Sí? Muchas veces es muy triste que la gente, en lugar de conectarse con nosotros y recibir lo que nosotros tenemos, nosotros terminamos conectados con la gente, terminamos recibiendo lo que ellos tienen, participando de lo que ellos tienen, en lugar de llevarles a participar de lo que nosotros tenemos. Y la única manera de poder tener claridad de nuestras conexiones, de actuar de manera distinta, igual vamos a seguir los domingos hablando acerca de conexión también, y de estar trabajando con nuestro corazón, ¿cierto? Es entender que estamos posicionados. Y el título de esta serie de los miércoles que arrancamos a partir de hoy es posicionados. Tiene que ver con posición, tiene que ver con un lugar en el que nos encontramos. Recuerden que conexión tiene que ver con un lugar, posición también tiene que ver con un lugar. Y finalmente la pandemia infernal tiene que ver con un lugar, algo que fue guardado en un lugar en nuestro corazón. Pero aquí vamos a hablar de posicionados. Usted y yo, hoy más que nunca, necesitamos comenzar a actuar desde el lugar en el cual nos encontramos. Tú no estás intentando llegar a un lugar, tú y yo tenemos revelación del lugar en el cual hemos sido establecidos. Necesitamos tenerlo presente. Hoy en día, donde las noticias, el mundo está en caos. Yo hablaba hoy con un amigo que viajó a Estados Unidos, estuvo en Filadelfia la semana pasada, y me decía: está tenaz. Yo pensaba ir allá a establecer, a trabajar, y la verdad, se ve droga por todas partes. Tú te montas al metro y ves gente hablando sola, gente disvariando en la calle. Es muy complicado y es impresionante lo que está ocurriendo en diferentes partes del mundo. El mundo está de patas arriba. Hoy estaba viendo un predicador que estaba contando acerca de situaciones que están ocurriendo con respecto a la tecnología, y cómo están hablando de implantar un chip y toda la cuestión, y toda la tecnología viene avanzando para todo lo que está pronosticado para el final. Y usted y yo necesitamos estar posicionados. O sea, tú y yo tenemos que estar en el lugar correcto, pero sobre todo entender que ya estamos ahí. Así que vaya conmigo a Romanos 3:23, le dije, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, vamos a hacer un balance acá en este pasaje, ¿cierto? Y es que este versículo no está hablando de creyentes, está hablando de la condición del hombre sin Cristo. Dice: por cuanto todos pecaron. Y todos los que están acá, o la gran mayoría, ha tenido la clase de nuevo nacimiento, ¿cierto? Y ha entendido que el problema del hombre, cualquiera que él sea, no es de conducta, sino de naturaleza. No se trata de lo que hace, se trata de quién es. Y todos nosotros que hemos puesto fe en Jesús, solucionamos ese problema.
porque recibimos una nueva naturaleza. Y ahora por eso podemos estar corrigiendo lo que hacemos, porque tenemos una naturaleza, una raíz diferente que nos impulsa. La raíz de santidad, la raíz de justicia, la raíz de vida. Y entonces la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esa palabra destituidos tiene que ver con haber sido quitado de un lugar o sacado de una posición. Por eso vamos a hablar de posicionados. El hombre sin Cristo no tiene una posición. Ahora, que tú no tengas una posición o un lugar, inmediatamente te pone en otra posición o en otro lugar. Es decir, si alguien no tiene empleo, ¿cierto? Inmediatamente quiere decir que no está en una posición de empleado, pero inmediatamente lo pone en una posición de desempleado. Y tú y yo necesitamos entender dónde estamos posicionados. Porque el problema no es de la posición que tenemos, ¿cierto? Sino de entendernos en una posición incorrecta. ¿Sí tiene sentido? De hecho, hay gente, hay un dicho, ¿cierto? Que el celador es el que se cree el dueño del edificio. ¿Qué tiene? Un problema de posicionamiento. Él intenta tener una acción que no corresponde a la posición que tiene. Por eso usted y yo necesitamos estar posicionados y entender en qué posición estamos. Porque aunque estamos en un lugar, que ahora lo vamos a ver, si no nos entendemos en ese lugar, no vamos a tener una acción correspondiente a la posición que tenemos. ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, aquí mete a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. Y menciona a la gloria de Dios como un lugar, como una posición en la cual el hombre había sido puesto, pero ahora a causa del pecado fue quitado de allí. Verso 24 dice, siendo justificados. Justicia es una posición ahí de gloria, de paz con Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora note que este segundo versículo, el 24, sí tiene que ver con nosotros. Nosotros fuimos justificados, fuimos posicionados, fue restaurada nuestra posición. Posición tiene que ver con un lugar. Y Romanos 3:23 está diciendo que el hombre había caído de ese lugar. Pero nosotros fuimos restaurados a ese lugar, fuimos puestos en ese lugar. A la posición tiene que ver con ser puesto en un lugar. Y desde el principio Dios posicionó al hombre. Dios diseñó al hombre para estar posicionado, para estar en un lugar de provisión. Vamos a darnos cuenta que nosotros hemos sido posicionados en un lugar y ese lugar nos da diferentes condiciones que vamos a estar revisando. Diga conmigo posicionado. Posicionado. Necesito entender la posición que tengo. Mi posición termina haciendo una diferencia en el lugar que me encuentro. Porque mi posición termina cambiando el lugar natural en el que yo pueda estar. Me explico. Yo puedo ser el gerente de un banco y puedo estar viviendo en un lugar en lo natural al sur de la ciudad. Pero te aseguro que a causa de la posición de gerencia que tengo, mi casa, aunque esté en el sur, va a ser totalmente diferente a las casas de alrededor, porque mi posición marca una diferencia en el lugar natural en el que me encuentro. ¿Tiene sentido o no? Ahora, por el contrario, alguien puede estar en la miseria y ser un pordiosero. Y aunque entre al hotel más caro del mundo, su posición espiritual, por así decirlo, va a hacer que ese lugar natural sea un lugar al cual nadie se quiera acercar. Yo necesito entender dónde estoy posicionado. Recuerde que nosotros somos seres espirituales, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. Y mi espíritu fue el que fue posicionado allí.
Por eso necesito comenzar a renovar mi alma para posicionarla en el mismo lugar que mi espíritu se encuentra y poder sujetar mi cuerpo para que pueda manifestar la posición en la que yo estoy. ¿Tiene sentido o no? Eso es como cuando tú consigues un mejor trabajo e inmediatamente vas al almacén y te compras una ropa distinta para mostrar de manera externa la posición que ya recibiste interna. ¿Tiene sentido o no? Y tú y yo necesitamos entender que estamos posicionados. Fuimos posicionados por Dios. Dios, desde el principio, es el que ha querido poner al hombre en un lugar. El diablo no fue diseñado para ponernos en un lugar. Dios nos diseñó para Él ponernos en un lugar. Y tú y yo necesitamos revisar si el lugar desde el cual estamos operando es el lugar desde el cual fuimos puestos por Dios. Y no te estoy hablando del lugar natural. Porque si tú ves a José, José entendió la posición en la que estaba con Dios, tanto que en una cisterna, como esclavo o en la cárcel o gobernando, siempre el poder de Dios fue manifestado de acuerdo a la posición que él tenía de favor y de pacto con Dios. El lugar natural no condiciona la posición que yo tengo. La posición que yo tengo transforma el lugar natural en el que yo me encuentro. ¿Tiene sentido? Entonces, va conmigo a Génesis 2.8, o ya llego allá, más bien. Dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Note quién fue el que posicionó al hombre. Dios. Dios lo posicionó en un lugar. Dios lo posicionó en el huerto. Dice el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios posicionó al hombre en el huerto. Y posición tiene que ver con ubicación. Lo ubicó en un lugar. Pero posición también tiene que ver con un lugar. Tú estás en un lugar. Si tú quieres revisar tu posición, necesitas revisar en qué lugar fuiste puesto. Adán fue puesto en el huerto del Edén. Fue puesto en una ubicación. Tú estás ubicado espiritualmente en un lugar. Tú estás ocupando un lugar en el espacio espiritualmente hablando. Pero también esa posición te da una función. Es diferente las funciones que tiene alguien en una posición de guarda de seguridad, a alguien que tiene, a las funciones que tiene alguien que está en la posición de secretaría, o alguien que está en la posición de gerente, o alguien que está en la posición de dueño. Las funciones cambian. Y tú y yo necesitamos entender que mi función no depende de la situación, sino de la posición en la que yo he sido puesto. No en la que yo creo estar. Ese es el chiste del celador. Él cree que es el dueño, pero simplemente es la primera línea. Es una cuestión ahí de distorsión, ¿cierto? De la realidad. Porque aunque quiera mandar al final del día, no tiene los recursos de dueño, aunque quiera actuar como dueño. Tú y yo tenemos una posición. Lo vamos a descubrir. Tal vez diga, sí, pastor, yo ya sé que soy en Cristo. Sí, pero necesitamos hacer realidad esta verdad. Que estar en Cristo realmente sea mi posición en la que entiendo Dios me puso ahí. No importa, un gerente, no importa cuántas veces se levante no sintiéndose gerente, es gerente. No importa cuántas veces alguien quiera usar una tarjeta corporativa, ¿cierto? Y tener los viáticos pagos, pero te aseguro, si eres el guarda de seguridad, esa tarjeta no es para ti. Solo es una cuestión de posición. La posición te da función, pero la posición también te da capacidad. Alguien que está en la secretaría puede molestarse con algún compañero, pero no tiene la capacidad de suspenderlo o de despedirlo. Todo es cuestión de posición. La posición te da una capacidad,
Pero también la posición te da una dotación. Tú identificas la posición de alguien por la dotación que tiene. Tú identificas cuando alguien es operario por el uniforme que usa, pero tú identificas quién es gerente por el Ferrari que usa. Es una cuestión de dotación. El gerente tiene como dotación un Ferrari y una tarjeta corporativa para mostrar la empresa a la cual representa. El operario tiene una mascarilla y tiene guantecitos y tiene gorrito que también lo identifica en la posición que tiene. Tú y yo necesitamos entender que fuimos posicionados por Dios. Que Dios fue el que nos puso en ese lugar. Desde el principio fue así, Dios puso al hombre. Ahora, es muy importante descubrir cómo estamos posicionados y dónde estamos posicionados. Teniendo en cuenta que Dios fue el quien puso al hombre en el huerto, ¿cierto? Lo posicionó allí. Y allí dice la Biblia que lo bendijo Dios y le dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla. También le dijo, de todo árbol puedes comer menos de este. O sea, tuvo indicaciones. Tu posición tiene una indicación. Tu posición tiene una función. Tu posición tiene unas directrices para que tú puedas operar en esa posición en la que has sido puesto. Hablando de fútbol, es diferente si yo estoy en la posición de arquero o si estoy en la posición de delantero. Y aunque estoy jugando el mismo deporte y uso el mismo balón, un delantero no puede tomar el balón con las manos y un arquero sí. Ahora, el arquero puede tomar el balón con las manos dentro de la portería, el delantero no. Todo es cuestión de posición. Un delantero necesita buscar que el balón sea introducido en la portería. Un arquero necesita evitar que el balón sea introducido en la portería. Si tú y yo no entendemos nuestra posición, posiblemente no realicemos bien nuestra función. Y quiero que hoy tú y yo vayamos con el abrebocas para los mensajes que vamos a estar teniendo todos los miércoles, ¿cierto? Y es de la forma como estamos actuando, cómo operamos frente a las situaciones, cómo operamos frente a la adversidad, cómo operamos, actuamos frente a la necesidad, cómo operamos frente a la enfermedad, cómo operamos frente a la economía. ¿Estamos operando de acuerdo a nuestra posición? ¿O nos estamos metiendo autogoles? Porque no entendemos la posición que tenemos. Pues mira lo que dice Efesios. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fuimos posicionados. Tu posición es sentado en lugares celestiales. Ahora, sí, pastor, yo lo sé. Bueno, y entonces, ¿por qué tomas decisiones basado en la circunstancialidad de la vida? No, sí, pastor, yo entiendo. Va a predicar otra vez de eso, pastor. Yo sé que estoy sentado en lugares celestiales. Y entonces, ¿por qué deja que el genio infernal sea quien dirija sus palabras? Posicionado. Posicionado. Y entonces, ¿por qué la desesperación temporal toma control de sus palabras? Si está en lugares celestiales. ¿O no sabes que no conoces los recursos que hay en el lugar donde estás? Con mi esposita hacemos consultoría en una empresa, bueno, en varias empresas, pero hay una especial que tiene una neverita. Y en la neverita tienen agua, tienen Coca-Cola. Y no todos los que trabajan en ese lugar tienen la posibilidad de subir, abrir la nevera y sacar la Coca-Cola. Pero con mi esposa somos consultores en esa empresa. Y además yo conozco muy bien la posición que tengo y soy medio lámpara. Así que me acerqué y pregunté, excuse me, ¿puedo sacar una Coca-Cola? Me dijeron, sí, claro, son tuyas. Oh, dijeron, son mías. Cada vez que voy, ya no pido permiso. Solo sonrío. Voy por una Coca-Cola. Y abro la nevera y saco una. Es decir, yo entendí la posición que tengo. ¿Tú entiendes la posición que tienes?
Porque no haces más que lloriquear pidiéndole a Dios que te dé algo que tú ya tienes. En lugar de ir y abrir la nevera y tomar lo que te pertenece como hijo. Posición. Posicionados. Efesios sigue diciendo, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, o nos puso, o nos posicionó. Ahora, ¿cómo nos posicionó? Sentados y en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. La posición en la que tú te encuentras te provee recursos. Te da recursos. Tú y yo tenemos recursos por la posición que tenemos. ¿Conoces los recursos que tienes? ¿Conoces los recursos que posees? ¿O los desconoces? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. En Cristo. Posición. Dice, mira, solo en Cristo. Recuerda que posición tiene que ver con ubicación y con lugar. Y tú y yo necesitamos comenzar a ubicarnos en Cristo. Sí, pastor, yo sé que estoy en Cristo. Pero ¿estás ubicado ahí? Cada vez que tienes que resolver una situación, ¿te ubicas en el lugar en el que estás? Y desde ahí comienzas a tomar decisiones. Desde ahí comienzas a planificar. Desde ahí comienzas a revisar cuáles son los recursos que tú tienes y las personas que tienes a cargo tuyo para tomar decisiones. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Versículo 13 y 14. Hoy es un hombre admirable, ese soy yo. 1, 13 y 14 dice. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, es decir, posición. Diga conmigo, yo fui trasladado. Yo fui trasladada. Ahora háblele a su alma. Alma, te estoy trasladando. Alma, te estoy trasladando. O sea, tú y yo necesitamos hacer un traslado de nuestra alma. Hablando de la consultoría, hemos estado haciendo un trabajo en un lugar y es trasladar personas operarias a cargos de liderazgo. Y el traslado físico de un lugar a otro es el más sencillo. Pero el traslado mental es el más demorado. En estos días teníamos el caso de una persona que ya está en un lugar de liderazgo, pero su actuación, su pensar acerca de sí mismo, es como si estuviera en el otro lugar. Y entonces tiene acciones que no están acorde a la posición que tiene. Ahora, en esta posición tiene unos recursos, tiene un lugar, tiene una función, tiene una capacidad, pero mientras se siga pensando con respecto al lugar que abandonó, no va a poder avanzar. No va a poder ser efectivo. ¿Cuántos de nosotros en ocasiones terminamos actuando, pensando, no de acuerdo a la posición en la que estamos, sino la que abandonamos? Tú y yo necesitamos entender y tomar tiempo para meditar en la posición en la que estamos. Cada vez que estés desesperado y agobiado, recuérdate, yo estoy sentado. Y solo piensa, ¿qué hace alguien que está sentado? ¿Qué trabajo normalmente tiene a personas sentadas? Y normalmente son cargos gerenciales. Y tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo. Cristo dijo, tetelestai, consumado es. O sea, terminé. Y tú y yo estamos ahí. Esa es nuestra posición. Y es un buen tiempo para comenzar a meditar y decir, trasladados. Tú y yo necesitamos tomar el tiempo para recordar que ya pasamos de un lugar a otro. Yo no estoy intentando posicionarme. Hoy tenía la charla con alguien que decía, es que yo siento que a mí no me están dando valor profesional.
Y en un momento, mi esposa es como más tierna con eso, yo soy como más rabón. Yo ya llevaba como a la yugular. Pero luego le digo, mira, en el cargo anterior que tenías, ahí hacías algo operario que no tenía nada que ver con el título profesional que tienes. O sea que ahí no estaba siendo reconocido. Ahora, en el cargo de liderazgo que tienes en este momento, para pasarte ese lado tuvimos en cuenta tu título profesional. O sea que hay un reconocimiento. Pero la persona todavía seguía pensándose, viéndose y entendiéndose como el lugar anterior del que había salido. Y hoy yo creo que el Espíritu Santo te está haciendo un llamado de atención. Te está diciendo, hey, chiquito, hermoso de bebé, hermoso de papá, lindo. Deja de estar haciendo pataleta, porque a la posición donde te estoy llevando, tú y yo ya estamos posicionados en Cristo. Pero en nuestro actuar natural Dios también nos va transportando. Yo alguna vez le dije a alguien, si tú quieres actuar, seguir actuando como bebé, no me pides que te trate como adulto. Y muchas veces Dios tiene que decirnos lo mismo. Tú quieres que yo te responda, tú quieres que yo te dé cosas de hijo grande, pero sigues actuando como bebé. Necesitas entender tu posición. Necesitamos comenzar a actuar de acuerdo a la posición que tenemos. Entonces Colosenses 1:13 sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. En la posición te entrega cosas. Si tú quieres solucionar los problemas de tu vida desde la temporalidad de esta tierra, no intentes usar los recursos que son celestiales. O sea, tú y yo no podemos usar los recursos de una posición en la cual no queremos actuar. Porque los recursos están en la posición. Por eso tú y yo fuimos posicionados en lugares celestiales. Pero no podemos estarnos bajando a solucionarlos de manera natural. Porque tu posición es espiritual y es celestial. ¿Sí tiene sentido? Volvamos a Génesis 2:15 por un momento, por favor. Y luego volvamos a Génesis 2:15, nunca llegamos al 15, pero estamos en Génesis 2. Entonces volvamos a Génesis 2 y saltemos al versículo 15 más bien, para ser más exacto. Génesis 2:15 dice, tomó pues, habíamos leído el 8 que dice que Dios puso al hombre, pero en el 15 vuelve a repetirse la acción o a explicarse o a ser más detallado en lo que ocurre. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La posición en la que estás te va a llevar a tener una actuación. Muchas veces queremos tener acciones distintas, el problema es que no hemos entendido la posición que tenemos. Entonces, aunque tú y yo somos hijos de Dios, sentados en lugares celestiales, no vamos a poder actuar como hijos de Dios si todavía no he entendido la posición que tengo. Y todavía me siento pobrecito, todavía siento que soy chiquitico, que soy débil, que soy pobrecito, que no puedo, que no tengo. No voy a poder actuar como el hijo que soy porque no me he visto o no me he encontrado en la posición en la que ya estoy. Ahora la Biblia dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La posición termina dándonos un propósito y una tarea. Por eso necesitamos entender dónde estamos posicionados. Nos pasamos la vida haciendo tareas que no están acorde a nuestra posición. Por eso la gente se pasa la vida buscando recursos. Por eso la gente se pasa la vida buscando solucionar problemas. Porque se pasa haciendo lo que no está acorde a la posición que tiene. Dios puso al hombre en un lugar no para que encontrara qué hacer, sino para hacer con lo que encontró ahí. Ahora, esta palabra poner,
porque dice ahí, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Esa palabra puso es una palabra hebrea que es Noach, y esa palabra traduce reposo, que es la misma raíz de la que viene la palabra Noé. Y esa palabra puso en hebreo traduce reposo. O sea que cuando tú encuentras tu posición, tú descansas. Cuando tú descubres la posición donde fuiste puesto, descansas. Por eso tú puedes ver a alguien que está en un cargo de gerencia, pero tal vez no es el puesto que quisiera y está estresado. Pero tú ves a un guardia de seguridad que siente que esa es su posición y se la disfruta. Sonríe, es amable, se divierte, tú le puedes ofrecer el mejor empleo, no quiere. Esa es su posición. Ahora, ¿cuál es tu posición? Tú y yo ya fuimos posicionados por Dios. Y solo al vernos en ese lugar vamos a encontrar descanso. Mi descanso, la gente dice, no, si yo tuviera plata descansaría. Si a mí me dan tal trabajo descansaría. No, si tú descubres dónde Dios te puso, descansarías. Es tu posición de descanso. Pero además, esa palabra Noach también traduce quieto. Quieto. Cuando yo encuentro posición, cuando yo encuentro, o me posiciono más bien, me quedo quieto. Alguien que no ha encontrado su posición está movilizándose para cualquier parte. No voy a entrar tan profundo hoy, pero solo quiero decirle, tal vez alguien diga, no, pastor, yo sé que yo estoy en Cristo. Y entonces, ¿por qué no dejas quieta tu mente y me tienes preocupado todo el tiempo? No, tú realmente no sabes dónde estás. Tú realmente no has encontrado tu posición, por eso no te puedes quedar quieto. Fuimos posicionados por Dios en Cristo. Cristo es nuestro lugar de reposo. A mí por un momento Romanos 8:34 dice así, hablando de Jesús. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Recuerden que usted y yo estamos en lugares celestiales en Cristo. Cristo está sentado, está a la diestra de Dios. La diestra es un lugar, una posición de autoridad, una posición con recursos. Y tú y yo estamos en Cristo, nuestra posición es a la diestra del Padre. Tú no estás intentando que el Padre te escuche. El Padre está intentando que tú descubras dónde estás sentado para que por fin lo escuches. Porque tú estás sentado a la diestra del Padre. No tienes que gritar desesperado para que Él algún día te oiga. Tú estás sentado a la diestra del Padre. Esa es tu posición. Ahí hay descanso. Y tú y yo necesitamos meditar en esta palabra, meditar en dónde estamos posicionados, porque eso le va a dar tranquilidad a nuestras emociones. Tú no estás intentando llegar a un lugar, tú fuiste puesto en un lugar. Tú no estás intentando escalar, a ti te pusieron en ese lugar y ahora te mueves en ese lugar. Hay empresas donde dependiendo el nivel en el que tú estás, ¿cierto? También demuestra la posición o el cargo que tienes. Y normalmente el gerente no se pasea entre los operarios. Él está en la oficina. Él está en otro nivel. Se pasea de acuerdo a la posición que tiene. Tú y yo tenemos una posición dada por Dios. Sentados en lugares celestiales a la diestra del Padre en el reino de su amado Hijo. Amén. Un reino siempre tiene recursos y tú y yo pertenecemos, fuimos posicionados en ese reino. Es un lugar de autoridad, es un lugar de provisión. Marcos 16:19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese es el lugar donde tú y yo estamos, porque estamos en Cristo. Estamos sentados a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Solo cruzarlo con Habacuc 3:19, que dice: el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas
y por las alturas me hace caminar. Tu posición y mi posición es una posición de alturas. De alturas. Hay gente que de acuerdo a la posición no hace ningún viaje por tierra, todos los hace por aire. Es más rápido, aunque sea más costoso, pero aún termina siendo más seguro. Tú y yo, de acuerdo a la posición que tenemos, viajamos en las alturas. Ahí tomamos decisiones. Todo se ve diferente desde la altura. Todo se ve más pequeño cuando tú estás en un lugar más alto. Todo se ve distinto y se ve con mayor claridad y amplitud cuando tú estás en un lugar más alto. Si tú estás viendo la montaña enfrente tuyo muy grande, tal vez estás arrastrándote y por eso se te ves las cosas tan grandes. Pero Dios te puso en un lugar alto, donde aún lo más alto está por debajo tuyo, porque tú estás con el más alto. Esa es tu posición, esa es mi posición. El próximo miércoles vamos a estar hablando de los recursos, de las habilidades, de las capacidades que tenemos. Pero solo quiero que a partir de hoy comiences a meditar y a revisar cada vez que vayas a tomar una decisión, cada vez que vayas a aceptar un pensamiento de preocupación en tu vida. ¿Está acorde a mi posición? Tal vez un guarda de seguridad, con el respeto que me merecen, si va a un restaurante, piense si el plato que cuesta 60,000 pesos se lo comería o no se lo comería. Pero te puedo asegurar que el gerente de esa compañía no le importaría ver el precio, simplemente pediría lo que él quiere. Tú y yo somos hijos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Tienes una posición, tienes recursos. Deja de ponerte en un nivel incorrecto o actuar o pensar o hablar desde una posición en la cual ya no estás. Antes estabas destituido, antes estabas caído, pero ahora tú y yo estamos en lugares celestiales. Dios nos puso ahí. Cristo nos puso ahí. Por su gracia estamos ahí. Y sería de mucha gracia que tú y yo aprovechemos, disfrutemos y le demos uso a la posición que tenemos. Cierro con este ejemplo. Ayer tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y fuimos invitados a una cena y el lugar era muy bonito y los platos muy caros también. Y mi primera reacción cuando vi a Cata fue como, puchica, ¿y si me toca pagar? Pero la segunda reacción fue, me acordé, no, mi posición es de invitado. Yo no pedí estar en el lugar, a mí me llamaron para estar en el lugar. Quienes me invitaron tienen los recursos. Así que comencé a pedir ahora con tranquilidad. Y cada vez que me dijeron, ¿y quieres una entrada? Ok. ¿Y quieres algo de beber? Ok. ¿Y quieres comer? Ok. ¿Y quieres un postre? Ok. ¿Y quieres algo más de beber? Ok. Nunca tuve que detenerme en cuánto valía. Así es. O en cuánto costaba. Tenía una posición. Y eso me permitió disfrutar. Aunque al principio quise ponerme en una posición en la que no estaba, en la de pagar, y no estaba a punto de disfrutar. Así es. En la posición en la que tú estás como invitado. Amén. Deja de pensar como el que paga, porque el que paga ya pagó. Así Y es. se llama Jesús.